Hay un pensamiento en la palabra de Dios, en el libro de los Hechos, en el capítulo 2, el versículo número 38. Hechos capítulo 2, versículo 38. Dice la palabra de Dios: Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. ¿Qué les parece si nos colocamos en pie y oramos? Querido Padre Celestial, gracias. Muchas gracias, Señor, por estar con nosotros en este lugar. Gracias por la compañía de los ángeles y gracias por la presencia y la bendición del Espíritu Santo. Ahora, Dios, al estudiar su palabra, permita que el Santo Espíritu nos traiga palabra de vida para la vida eterna. Señor, que no recibamos las palabras de un hombre, pero que recibamos la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Háblenos, Dios. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Amén. Interesante la sinfonía que tenemos en este lugar. Decíamos en el tema anterior que esta serie se llama Transformados por su Espíritu. Decíamos también que la palabra arrepentimiento es la palabra central en el plan de salvación. Explicábamos que cuando se habla del arrepentimiento, necesariamente debemos estudiar lo que fue la predicación de Juan el Bautista, la predicación de Jesús, la predicación de Pedro, la predicación de Pablo y la predicación de los discípulos. Cada uno de ellos anunciaba, enunciaba, proclamaba la palabra arrepentimiento. La palabra arrepentimiento es una palabra trascendente, va más allá del simple hecho de un cambio de pensamiento. Arrepentimiento involucra no solo el cambio de la mente o el cambio de las estructuras mentales o el cambio de los patrones de pensamiento. Arrepentimiento involucra también volverse a Dios. La persona arrepentida muestra y demuestra en su vida no solo una vida práctica, pero una vida práctica. No solo una vida que ejecuta acciones, sino una vida que muestra frutos. Se nota en los arrepentidos que han nacido de nuevo. Se nota en los arrepentidos que viven una vida nueva. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. Se nota en el arrepentido, en el que nace de nuevo, se nota que hay un cambio en la vida, un cambio en la conducta, un cambio en su forma de ser. De allí es tan importante y trascendente entender y comprender lo que es arrepentimiento. Para que el arrepentimiento fuera posible, Dios lo involucró todo. Por eso estamos estudiando ahora el arrepentimiento, cómo lo presenta y lo predica Pedro. Y nos detenemos en el sermón o el discurso de Pedro que pronunciara aquel día de Pentecostés. Hemos dicho que en el discurso de Pedro encontramos 4 partes en el bosquejo del mismo discurso. Número 1, Pedro nos habla del cumplimiento de la promesa del Padre, el derramamiento del Espíritu Santo. Número 2, nos habla de la resurrección de Jesús. Número 3, presenta a Cristo como el Mesías y el Señor. Y número 4, hace un llamado al arrepentimiento. Estamos precisamente trabajando con la segunda parte del discurso, la que tiene que ver con la resurrección de Jesús. Estamos ubicados en el versículo 23 del capítulo 2 del libro de los Hechos. Leamos lo que dice y repasemos lo que habíamos dicho. Dice el versículo 23: a este, entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por manos de inicuos, crucificándole.
Hemos dicho y hemos estudiado lo que significa determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios. Dios sabía lo que le pasaría a Jesús. Dios estuvo de acuerdo con Jesús en que Él fuera el Cordero de Dios que carga, que lleva, que toma para sí el pecado del mundo. Dios estuvo de acuerdo que Cristo pagara con su vida por la vida de los seres humanos. Dios y Cristo sabían que Él era el Cordero de Dios que fue inmolado desde antes de la fundación del mundo. Dios estaba consciente de lo que pasaría con la vida de su Hijo, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo único para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Ahora estamos estudiando la frase que fue entregado en mano de inicuos. Y en el tema anterior vimos cómo Cristo murió entre inicuos. Inicuo, ánimos, una persona sin ley, una persona que no obedece a la ley, una persona que no se somete a las enseñanzas de Dios, una persona que no camina conforme a Dios, una persona que rechaza las enseñanzas de Dios. Pero cuando hacemos un estudio detenido, un estudio serio, un estudio profundo y cuidadoso, descubrimos que los judíos entregaron a Jesús no solamente a los romanos, y allí nos quedamos. Nos quedamos en el tema anterior diciendo que el mismo Pilato se negó a crucificar a Jesús. San Lucas, capítulo 23, vamos rapidito. Empecemos por aquí, San Lucas, capítulo 23, versículo 1 al 4. Pilato no quiere crucificar a Jesús. Pilato no halla ninguna culpa en el Señor Jesús y se resiste a hacerlo. Dice el versículo 1, levantándose entonces toda la muchedumbre de ellos, llevaron a Jesús a Pilato y comenzaron a acusarle diciendo, a este hemos hallado que pervierte a la nación y que prohíbe dar tributo a César, diciendo que él mismo es el Cristo, un rey. Entonces Pilato le preguntó diciendo, ¿eres tú el rey de los judíos? Y respondiéndole él, dijo, tú lo dices. Y Pilato dijo a los principales sacerdotes y a la gente, ningún delito hallo en este hombre. La persona que tiene la autoridad para mandar a crucificar a Cristo es Pilato. Los judíos en el Sanedrín tomaron un acuerdo de que Cristo fuera sentenciado a muerte, a una muerte por crucifixión. Y ya hemos dicho que los que mueren por crucifixión mueren como malditos de Dios, sin esperanza de salvación. Ahora lo traen a Pilato y Pilato se da cuenta que todo es una farsa. Se da cuenta que lo están acusando y que este es un hombre inocente. Y entonces dice, no hallo ningún delito de este hombre para crucificarle. Pero ellos insisten. Y mire lo que ocurre entonces. San Lucas capítulo 23, versículo 13. Dice el verso 13, entonces Pilato, convocando a los principales sacerdotes, a los gobernantes y al pueblo, les dijo, me habéis presentado a este como un hombre que perturba al pueblo, pero habiéndole interrogado yo delante de vosotros, no he hallado en este hombre delito alguno de aquellos de que se le acusan. En otras palabras, este tipo es inocente. ¿Cómo es posible que los judíos estén pidiendo crucifixión para otro judío? Recuerde que estamos estudiando Hechos capítulo 2 versículo 23 y recuerde que la frase dice que fue entregado a inicuos, entregado a personas que no aman a Dios, que no obedecen a Dios, que no creen en Dios y que no aceptan a Dios. Pero recuerde también que todo lo que está pasando en este ambiente, todo lo que está pasando en este momento es el resultado del empeño que Dios tiene de recuperar a sus hijos, de hacer que regresen a la casa. A pesar de que los hijos no quieren a Dios, Dios insiste en buscar a sus hijos. ¿Se entiende o no se entiende? ¿Se entiende o no se entiende? ¿Por qué Cristo tiene que llegar hasta la muerte para recuperarlo a usted y recuperarme a mí? Salgamos un poco del camino y hagamos una parada para entender esa pregunta. San Juan capítulo número 1, vamos rapidito. Mire lo que pasa cuando Cristo viene a la tierra. ¿Por qué era necesaria la muerte de Cristo? San Juan capítulo 1, versículo 10, mire lo que dice la Biblia.
Dice el verso 10, en el mundo estaba y el mundo por él fue hecho, pero el mundo, ¿qué cosa? No le conoció. Versículo 11, a los suyos vino y los suyos, ¿qué dice? No le recibieron. Cristo viene a salvar la humanidad. Número uno, los del mundo no lo conocen. Y número dos, su pueblo lo rechaza. Entonces, ¿cómo salva a quien no le conoce y cómo salva a los que le rechazan? La única forma, la cruz. La única forma, la muerte en la cruz. Porque en la cruz estaría pagando el precio del pecado. Y en la cruz el Señor Jesús gana salvación y vida eterna, porque en la cruz vence la maldad, vence el pecado y vence al diablo y restaura y recupera la tierra otra vez para el reino de los cielos. Yo digo, alabado sea el nombre de Dios. Sigamos con Pilato. Pilato no quiere crucificar a Jesús. San Lucas capítulo 23. Pilato está diciendo, ¿qué le pasa a estos judíos? ¿Por qué tienen tanto odio contra este hombre? ¿Qué le pasa a estos judíos que insisten en crucificar a un inocente? San Lucas capítulo 23. Mire lo que dice ahora Pilato, versículo 20 en adelante. Dice el verso 20. Les habló otra vez Pilato queriendo soltar a Jesús. Pero estos volvieron a dar voces diciendo, crucifícale, crucifícale. Él les dijo por tercera vez, pues, ¿qué mal ha hecho este? Ningún delito digno de muerte he hallado en él. Le castigaré, pues, y le soltaré. Mas ellos instaban a grandes voces pidiendo que fuera crucificado. Y dice la Biblia que la insistencia fue tan grande, versículo 24, entonces Pilato sentenció que se hiciese lo que ellos pedían. Y aquí viene la pregunta. Cuando la Biblia dice que Jesús fue entregado en manos de inicuos, la mayoría de la gente dice que eso significa que fue entregado a los romanos. Pero espere, los romanos no quieren. El gobernador dice, conmigo no. El gobernador dice, yo me declaro inocente de la sangre de este justo. El gobernador dice, yo me lavo las manos. La pregunta entonces, ¿a quién estaban los judíos entregando a Cristo Jesús? Y aquí comienza lo interesante. Hay 4 cosas que debemos entender. Número 1, los judíos estaban entregando a Cristo Jesús a Satanás y sus demonios. Número 2, Jesús dijo bien claro, mi hora no ha llegado. Número 3, Jesús dice claro cuando su hora llegó. Y cada uno de estos detalles tenemos que verlo. Y número 4, en el momento de la hora difícil, en el momento de la hora de la crucifixión, en el momento de la hora del dolor y el sufrimiento, en el momento de la hora de enfrentar las fuerzas del mal, en el momento y la hora del sacrificio, en el momento y la hora de dar la vida, Jesús lo hizo con gallardía y mató en su propio cuerpo el pecado y la maldad de este mundo de pecado. Vamos a ver cada una de estas partes, hagámoslo rapidito, pero por favor ponga cuidado. Si usted es una persona cristiana, usted necesita entender esto. Cuando usted compra una casa, necesita los documentos que dicen que la casa es de su propiedad. Ahora vamos a estudiar el proceso, el procedimiento, la manera como Dios resuelve el problema del pecado, no solo en la tierra, sino a la vista de todo el universo. Pero debemos entenderlo en la Biblia como el testamento que certifica y testifica que Dios pagó el precio del pecado. Ningún cristiano debe temer al pecado ni a Satanás, siempre que esté en Cristo Jesús. Número 1, vamos con la primera parte. ¿A quién entregaron los judíos a Cristo Jesús? San Lucas, capítulo número 22, versículos 52 y versículo 53. Mire lo que dice la Biblia. San Lucas 22, versículos 52 y 53. Dice la Biblia, y Jesús dijo a los principales sacerdotes, a los jefes de la guardia del templo y a los ancianos que habían venido contra él, como contra un ladrón habéis salido con espadas y palos. Así, habiendo estado con vosotros cada día en el templo, no extendisteis las manos contra mí,
mas esta es vuestra hora y la potestad de las tinieblas. En otras palabras, ustedes me están entregando ahora a sus compañeros las potestades de las tinieblas. No solo a los romanos, ustedes me están entregando en las manos del enemigo, en las manos del diablo. San Mateo capítulo 26, versículo 45. Querido, esto es fundamental entenderlo para comprender la base de nuestra salvación. No nos salvamos como una lotería. Dios pagó y aseguró la salvación de sus hijos. San Mateo capítulo 26, versículo 45. Mire lo que dice el verso 45. Entonces vino a sus discípulos y les dijo: dormid ya y descansad. He aquí ha llegado la hora y el Hijo del Hombre es entregado en manos de pecadores. La hora. ¿Qué significa ha llegado la hora? ¿Por qué es tan importante esa hora? ¿Cuál es el valor de esa hora? Desde la eternidad, desde tiempos sin fin atrás, había un acuerdo entre Dios y Jesús de rescatar a la clase perdida. Un acuerdo, un voto, un plan de salvación, un plan de rescate que se había llevado a cabo desde antes de la fundación del mundo. Y esa hora en la mente de Jesús y esa hora en la mente del Padre era la más terrible hora en que ellos podían pensar. Y Cristo dice: ha llegado la hora. Ha llegado la hora de la potestad de las tinieblas. San Marcos capítulo 14, versículo 41. Si los humanos entendiéramos el valor de esa hora, tendríamos terror de cometer pecados. Estaríamos completamente odiando y separándonos del pecado. San Marcos capítulo 14, versículo 41. Dice el verso 41, vino la tercera vez y les dijo: dormid ya y descansad. Basta, la hora ha venido. He aquí el Hijo del Hombre es entregado en manos de los pecadores. Llegó el momento donde tengo que enfrentar la terrible hora de mi vida que no quería enfrentar, el momento crucial de mi existencia. Mientras Cristo predicaba, mientras realizaba su ministerio, siempre decía: mi hora no ha llegado. Una vez en la sinagoga predicó y lo tomaron para echarlo por un barranco y Cristo desapareció y se fue. Otra vez querían apedrearlo, se sacudió y se fue. Pero ahora llegó la hora. Ahora lo tomaron para apedrear, para crucificarlo. Ahora llegó la hora. Dice la palabra de Dios en San Juan capítulo 7, versículo 30, como él decía: mi hora no ha llegado. Ponga cuidado a esto, por favor, para que entender lo que viene más tarde. San Juan capítulo 7, versículo 30. Entonces procuraban prenderle, pero ninguno le echó mano porque aún no había llegado su hora. San Juan capítulo 8, veamos lo que dice el versículo 20. Ponga cuidado, dice el verso 20. Estas palabras habló Jesús en el lugar de las ofrendas, enseñando en el templo, y nadie le prendió porque aún no había llegado su hora. La misma idea aparece en el capítulo 13, versículo 1 de San Juan. No había llegado la hora, no había llegado el momento del sacrificio. Antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado para que pasase de este mundo al Padre, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. En otras palabras, Jesús sabía que al final de su camino estaba la cruz, sabía que la hora terrible era el momento de la cruz, pero en ningún momento pensó dar marcha atrás. Y ahora déjame decirte algo, querido o querida. El plan de salvación, el empeño de Dios en la salvación de sus hijos, a Dios le costó todo. Cuando pensamos en la manera como Dios entregó a Jesús, y más aún, en la manera como Dios se entregó en Cristo Jesús, recuerda que la Biblia dice en 2 Corintios capítulo 5 que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo. La muerte de Cristo en la cruz no fue para que Dios nos amara a nosotros, no.
La muerte de Cristo en la cruz es la demostración de cuánto nos ama Dios a nosotros. En el libro de Romanos capítulo 8, versículo 32 dice: el que no escatimó ni aun a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará juntamente con Él todas las cosas? En otras palabras, Dios se dio a sí mismo en Cristo Jesús y en ningún momento dio un paso atrás. Todo lo que se necesitaba para la salvación tuya y mía era la muerte del Hijo de Dios, y el mismo Dios ofreció a su Hijo, y el mismo Hijo se ofreció para que tu salvación y la mía fueran una realidad. No es asunto de técnica, no es asunto de tecnicismo, no es asunto de conceptos, opiniones o ideas, no, es un asunto de principio. La paga del pecado es la muerte. Entonces, aquel que podía pagar, pagó haciéndose hombre, para que usted y yo pudiéramos entonces entrar otra vez en la casa de Dios, en la patria celestial. Y yo le pregunto, ¿esto tiene sentido o no tiene sentido? ¿Tiene sentido o no tiene sentido? Esto no es un asunto religioso, eso es un asunto divino, es un asunto de Dios. El plan de salvación es un plan de Dios. La persona que está más involucrada en la salvación de tu vida es el mismo Dios. Cuando lees la Biblia, descubre que la salvación tuya y mía se está llevando a cabo en la presencia de Dios. Cuando lee el libro de Daniel, capítulo número 7, ve a Dios sentado en su trono, millones de gente sirviéndole delante de Él, los libros fueron abiertos y la gente fueron juzgadas por las cosas que están escritas en los libros. Dios no ha puesto a nadie a hacer juicio, Él mismo lo está haciendo. Quiere estar seguro y asegurarse que tú y yo entraremos en el reino de los cielos. El juicio no es para darnos miedo, el juicio no es para aterrorizarnos, el juicio es para garantizarnos que lo que Dios hizo en Cristo Jesús es seguro y confiable. Y yo digo, alabado sea el nombre de Dios. Por eso no nos salvamos porque somos buenos, ni nos perdemos porque somos malos. Nos salvamos si aceptamos a Jesús y nos perdemos si rechazamos a Jesús. ¿Se entiende o no se entiende? Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Déjame decirte algo, querido. Si hay algo importante en tu vida, es el juicio que se celebra en el cielo. Y recuerda, hermano y hermana, que si el juicio primero comienza por la casa de Dios, ¿en dónde aparecerá el impío y el pecador? Y si el justo con dificultad se salva, ¿dónde aparecerá el impío y el pecador? Doy gloria a Dios por Cristo Jesús. Y doy gracias a Dios, muchas gracias a Dios, porque los ángeles luchan y batallan para que tú y yo alcancemos un conocimiento de la palabra de Dios a través de la obra del Santo Espíritu. Déjame hacerte un par de preguntas en este momento. ¿De qué vale ganar dinero si al final de la jornada tenemos una cita con la muerte? ¿De qué vale ser famoso si al final de la jornada tenemos una cita con la muerte? Sin embargo, la Biblia dice, los muertos en Cristo resucitarán primero. Cristo dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Cristo dijo, yo soy la resurrección y la vida. Cristo es la clave para cada uno de nosotros. Por eso, cuando Él dice, ha llegado la hora de la potestad de las tinieblas, está diciendo, los judíos me están entregando en las manos de Satanás. Cuando Él dice, mi hora no ha llegado, es porque no había llegado ese momento. Pero entonces, ahora, el Señor Jesús dice en el libro de San Juan, capítulo 17, versículo 1, Padre, ha llegado la hora. Glorifica a tu Hijo con aquella gloria que estuve contigo antes que el mundo fuese. ¿Qué significa ha llegado la hora? ¿A qué se refiere Jesús cuando dice ha llegado la hora? ¿Cuál es la hora que había llegado? Si usted recuerda, cuando Jesús estaba en Getsemaní orando a Dios, 3 veces dijo, si es posible, pase de mí esta copa, mas no se haga mi voluntad sino la tuya. ¿Qué cosa significa esa copa? ¿Por qué Cristo sufrió tan grande angustia que sudó gruesas gotas de sangre? ¿Qué era tan terrible para Jesús
que sudó sangre de una angustia mental tan profunda. ¿Por qué repitió la misma oración 3 veces? ¿Qué había detrás de esa copa que él mencionaba? ¿A qué se refería él con pase de mí esta copa? Pase de mí esta copa de tu ira. El pecado enciende la ira de Dios. Dios, un ser santo, no puede cohabitar con el pecado. Si el pecador y Dios han habitado juntos, es porque Dios encontró un camino que resolviera el problema del pecado. Y esa persona, esa solución es Cristo Jesús. Y ahora en Getsemaní Cristo sabe, pronto llegará la hora, el momento donde tendré que encararme con la ira de Dios, el momento donde tendré que morir como un maldito de Dios, el momento donde tendré que tomar sobre mí el pecado de toda la humanidad, el momento donde sentiré la gran angustia de separarme de mi Padre, el momento cuando mi Padre retirará su mirada de mí, el momento y la hora más espantosa en mi mente y en la existencia mía. Llegará pronto esa hora. Y ahora Jesús le dice al Padre: Padre, ha llegado la hora, ha llegado el momento, ha llegado la ocasión. Ahora llega el terrible momento que tanto habíamos hablado en la historia. Si los seres humanos entendieran esto de ha llegado la hora, si los seres humanos comprendieran por un momento lo que le costó a Dios su salvación, si los seres humanos pensáramos por un momento hasta dónde llegó Dios para lograr nuestra salvación, odiaríamos el pecado que llevó a Cristo a la cruz del Calvario. Te ruego por un momento que piense conmigo en lo siguiente. Está bien, gracias. Piensa conmigo por un momento. Oye, ahora tenemos luces por todas partes, ¿no? Dice la palabra de Dios. Vamos a leer la palabra de Dios. Quiero darle gracias a Dios porque se fue la luz. Pero quiero agradecer por todas las lucecitas que tenemos, ¿verdad? Si usted tiene su lucecita, enciéndala por favor y comienza a leer, porque necesitamos leer la Biblia. La vida no es igual cuando uno sin leer la Biblia. En el libro de San Juan, capítulo 12, está bien, gracias. San Juan, capítulo número 12, versículo 23, Cristo habla de esa hora. San Juan, capítulo 12, versículo 23. Dice el versículo 23, Jesús les respondió diciendo: ha llegado la hora para que el Hijo del Hombre sea crucificado, sea glorificado. ¿Qué significa sea glorificado? Vamos a cubrir y vamos a cerrar toda la idea de lo que está pasando. La hora de la glorificación de Jesús es la peor hora de su vida. ¿Por qué es la hora de la glorificación? Ponga cuidado, por favor. Recuerde usted que el pecado comenzó en el cielo. Recuerde que Lucifer se levanta en el cielo contra Dios. Recuerde que ángeles se convierten en demonios. Recuerde también que cuando Lucifer viene con sus ángeles a la tierra, hace caer a Adán y Eva. Recuerde que entonces Adán y Eva, Lucifer y los demonios se colocan separados de Dios. El plan de Lucifer era adueñarse de la tierra y convertirla en su campamento por la eternidad. Cuando Génesis 3:15 nos cuenta que Dios viene a la tierra y dice: enemistad pondré entre tu simiente y la simiente de la serpiente, es decir, enemistad entre la simiente de la mujer y la simiente de la serpiente, lo que Dios está diciendo es: Satanás no controlará totalmente la tierra. Colocaré en la simiente de la mujer, Cristo Jesús, enemistad contra la simiente de la serpiente, contra el pecado. Cuando Cristo viene a la tierra, viene como la simiente de la mujer, enemigo del pecado. La enemistad de Cristo contra el pecado es hasta la muerte.
La paga del pecado es la muerte. Cristo viene a pagar el pecado. Ponga cuidado ahora. Cuando Cristo pisa la tierra, Satanás sabe que se tambalea su imperio, se tambalea su principado. Muy a pesar de que Cristo dice en San Juan capítulo 12, versículo 31 al 33, que Satanás es el príncipe de este mundo, también dice que lo resolvería el problema cuando él fuera levantado. Y si yo fuere levantado, dijo Cristo, a todos atraeré a mí mismo. Todo en el idioma griego es un inclusivo. No solamente atraería a los seres humanos, sino que atraería a toda la humanidad y a todo el universo. Cuando Cristo es levantado en la cruz, se le quita el velo, la máscara a Satanás. Entonces, los ángeles fieles, los mundos que no cayeron y los seres humanos descubren que Dios es Dios de misericordia, Dios bondadoso y amoroso, pero que Lucifer es asesino de Dios y mentiroso. En la cruz entonces se aclaran las cosas. En la cruz entonces se entienden las cosas. Y ahora, en el momento de la cruz, en el momento cuando Cristo tiene que ser alzado en la cruz, en el momento de la hora, todo se estremece y todo el universo está expectante para ver qué ocurre en esa hora. La hora cuando la potestad de las tinieblas se ensaña en Cristo Jesús. La hora cuando el enemigo de Dios atrapa a Jesús y maltrata a Jesús. La hora cuando el mal y la maldad, el pecado, el diablo y sus demonios atrapan a Cristo Jesús y lo golpean y lo maltratan. Lo interesante es saber que esa hora horrible y espantosa también es la hora de la glorificación. Glorificación porque ahora Cristo está matando el pecado en su propio cuerpo. El pecado que se origina y comienza, ahora Cristo lo toma sobre sí y lo mata en él mismo. Ahora Cristo reina y gobierna y cambia y transforma el sistema y el problema de la humanidad y deja claro ante el universo quién es Dios. En esa hora terrible, en esa hora espantosa, entonces el universo puede ver quién es Dios, quién es Lucifer y también quién es Cristo Jesús. Por eso se convierte en la hora más terrible. En el libro de Isaías, en el capítulo 63, los versículos 1 en adelante, se presenta allí al Mesías que viene de Edom, de Bosra, con los vestidos bañados, teñido en rojo. Y le preguntan, ¿por qué es rojo tu vestido? Y él contesta, yo he pisado solo el lagar y ninguno había conmigo. Cuando Cristo va a la cruz, los discípulos lo abandonan y se retiran. Él va solo cargando la cruz. Él es levantado solo en la cruz. Y ahora, en el capítulo 19 del libro de Apocalipsis, habla acerca del verbo que está vestido con una ropa teñida en sangre. El verbo de Dios, el que venció. ¿Cuál es el símbolo? A pesar de que Cristo muere en la cruz, su muerte no es una derrota, es una victoria. Victoria porque resuelve el problema del pecado. Victoria porque paga los pecados tuyos y los pecados míos. Victoria porque a pesar de morir por nuestros pecados, Cristo nunca cometió pecado. Y yo digo, alabado sea el nombre de Dios. Si Cristo hubiera pecado, entonces tu salvación y la mía serían completamente imposibles. La hora ha llegado, pero gloria a Dios que Cristo vence en la cruz del Calvario. Hay un pensamiento en el libro de Colosenses, en el capítulo número 2, donde Pablo lo dice claramente. Colosenses capítulo 2, versículos 14 y 15. Colosenses 2, 14 y 15. Si caíste, tengo buenas noticias para ti. Si pecaste, tengo buenas noticias para ti. Si cometiste errores, tengo buenas noticias. La noticia es que Cristo Jesús triunfó. Dice el versículo 14, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz, y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Alabado sea el nombre de Dios. Yo quisiera esta noche orar por ti y orar contigo. Me llena de gozo y de alegría saber que Cristo Jesús participó de carne y sangre para tomar el lugar tuyo y el lugar mío, y para hacer en tu beneficio y el mío lo que de otra manera no podía ser posible. Y doy gloria al cielo,
porque la sangre de Cristo Jesús nos limpia de todo pecado. Quiero pedirte un favor en este momento. Hagamos un breve repaso de lo que hemos estudiado y comprendamos lo que Dios ha hecho en nuestro favor. Número 1, Pilato no aceptó crucificar a Cristo Jesús. Número 2, aunque los romanos crucificaron a Jesús, los judíos entregaron a Cristo a las potestades de las tinieblas. Cristo había dicho, mi hora no ha llegado. Él sabía que llegaría la hora del sacrificio. Número 3, Cristo dejó claro cuando dijo, ha llegado la hora. Ha llegado la hora de la crucifixión. Ha llegado la hora del sufrimiento y el dolor. Ha llegado la hora de la muerte. Ha llegado la hora de la separación con el Padre. Ha llegado la hora de morir como un maldito de Dios. Ha llegado la hora de erradicar el pecado para siempre. Y no dio un paso atrás. Se mantuvo firme y adelante. Número 4, el Señor Jesús se preparó. Se bañó en su propia sangre. Y le dijo a Lucifer y a sus demonios, adelante. Y mientras era maltratado, mientras era herido, mientras era hecho leña, como dicen los dominicanos, mientras sacaban sangre de su cuerpo, él decía, adelante. Y en su propio cuerpo, bañado en sangre, mató el pecado y la maldad. Mi pregunta para ti, si ya Cristo pagó por tus pecados, ¿por qué insistir en vivir en pecado? Si Cristo ya hizo posible la salvación para ti y para mí, si Cristo pagó el precio de tu maldad, la pregunta, ¿verdad que lo más correcto es aceptar el perdón en Cristo Jesús? ¿Sí o no? ¿Verdad que lo correcto sería volverse a la casa del Padre? ¿Verdad que lo correcto y apropiado es aceptar lo que Dios proveyó y permitir la unción del Espíritu Santo? ¿Verdad que el asunto sería y es creer en lo que Dios ha provisto para que en nosotros se cumpla su voluntad? Mi pregunta para ti es la siguiente. Óyeme bien, querido y querida. Si tú crees en lo que Dios ha hecho, si tú aceptas lo que Dios hizo por ti, entonces ponte en pie conmigo donde quiera que estés. Ponte en pie conmigo. Al colocarte en pie, lo que estás diciendo es, yo creo en Dios, creo en lo que Dios ha hecho, acepto en mi vida el sacrificio de Cristo Jesús. Algunos están lejos, el Señor los trae. Otros que supuestamente están cercanos, como la monedita perdida, están en la casa pero están perdidos. Pero gloria a Dios, que la monedita fue encontrada. Hace unos días tuve el gozo de orar por personas que son cristianos pero que saben que han hecho cosas que no agradan a Dios. Pude orar también por aquellos y aquellas que una vez fueron cristianos pero se alejaron de Dios. Y oré también por aquellos y aquellas que están comenzando a prepararse para pertenecer a la familia de Dios, a la casa de Dios. Hoy quiero orar especialmente por dos grupos solamente. Primero, quiero orar por ti, amigo, amiga, hermano, hermana, que en algún tiempo fuiste cristiano, fuiste una persona cristiana, pero por alguna circunstancia, por alguna razón te alejaste de Dios. ¿Existe aquí entre nosotros personas que fueron cristianos y saben que se alejaron de Dios? ¿Pueden levantar su mano conmigo? Aquellos que una vez fueron cristianos y saben que se alejaron de Dios. No tenga temor, levante su mano. Alabado sea Dios. Me gustaría saber también si entre nosotros hay algunos que están comenzando a aprender y estudiar la Biblia, conocer sobre la palabra de Dios y están pensando seriamente en prepararse para entrar en el reino de los cielos. ¿Hay algunas personas así con nosotros esta noche? Yo veo que aquí pusieron unas alfombras, así que yo quisiera pedirle a esos dos grupos que sean tan amables, que bajen de ahí, vengan para acá para que oremos juntos. Baje y venga para acá conmigo. Ayúdenle a bajar, por favor. Algunos están bien lejos, pero me gustaría orar con ustedes. Háganlo rapidito, por favor. Vamos a pedirle que se pasen aquí al frente conmigo. Si hay alguno aquí cerca, puede comenzar a avanzar hacia el frente. Pastor, ¿por qué hacemos esto? Déjeme decirle algo. Al viajar por tantos lugares en el mundo,
he podido ver cómo algunas personas han tomado decisiones por Jesús al ver que en otros lugares otros lo están haciendo. Cuando ustedes pasan al frente, cuando públicamente se deciden en favor de Dios, cuando públicamente deciden colocarse en las manos del Señor, hay otros en cualquier país del mundo que comienzan a hacer la misma decisión. En estos días hemos tenido testimonio de personas de Holanda, personas de Alemania, personas de Madrid, de España y de tantos países que están conectados a través de la internet. Personas que jamás se ven interesadas en la palabra de Dios y de repente, por un CD que le cae en la mano, por un programa de televisión, por alguna cosa de Dios, comienzan a motivarse e interesarse. Siguen escuchando y viendo los programas a través de la página, siguen los programas en cualquier país que vamos, y de repente, en una campaña como esta, el Espíritu Santo toca sus corazones y entonces van a la iglesia más cercana y entregan su vida en las manos de Cristo Jesús. En la ciudad de Houston, Texas, donde vivimos, tenemos un programa de radio que está todos los días en el aire. Y con mucha frecuencia nos llaman, nos escriben, diciéndonos cómo se encontraron con el Señor. Y personas que una vez fueron cristianas, se habían ido del lado del Señor por mucho tiempo, a través de los programas de la radio, han decidido regresar y reconciliarse con Dios. Si tú eres esa persona, pasa al frente con nosotros. ¿Quién sabe si tu cara es la que va a tocar el corazón de alguien que está siguiendo esta programación en cualquier país? En unos días, si Dios quiere, estaremos transmitiendo desde Australia para todo el mundo. ¿Quién sabe en esta hora cuántos están viendo la programación en Australia? Hace unos días estuvimos en Canadá. Y quién sabe de este momento cuántos en Canadá están siguiendo la programación. Recientemente estuvimos en Monterrey, en México, y cada rato nos escriben diciendo: pastor, la familia tal ya se entregó al Señor, la familia tal ya lo hizo. Y aquellos que vinieron de curiosos, pues ya también son parte de la iglesia de Dios y tienen su nombre registrado en el libro de la vida. Si este es tu momento, pasa al frente con nosotros. Si es ahora que debes pasar, hazlo ya. No mira al de al lado, no mira al del frente, mira al Señor Jesús. La Biblia dice: puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Dios lo invirtió todo para tu salvación. No es cuestión religiosa, es cuestión de relación. Eres tú en relación con Dios. Y cuando te entregues al Señor, y cuando vengas a su iglesia, y cuando sea parte de su familia, recuerda siempre: debes contemplar al Señor, debes contemplar a Jesús. Isaías 45:22 dice: mirad a mí y se salvo todos los términos de la tierra, porque yo soy Dios y no hay más. Pablo nos dice: puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. No mira al hermano, no mira a la hermana, mira a Jesús. Toma la Biblia en tu mano, llénate de ella y deja que tu vida se convierta en un taller del Espíritu Santo. Quiera el cielo que en esta ciudad de Maracay el Santo Espíritu pueda tocar cada corazón presente. Quiera el cielo, querido, querida, que por tu testimonio tu familia se entregue al Señor. Quiera el cielo que en la ciudad de Maracay haya un reavivamiento espiritual, de tal suerte que cada hogar, cada familia tenga un encuentro con Dios y alcance en salvación y vida eterna. Yo digo: alabado sea el nombre de Dios. Voy a pedir al pastor Douglas, si es tan amable de acompañarnos. Voy a pedir a todos los pastores que estén aquí, si son tan amables de acompañarnos, por favor. Tenemos un desafío muy grande. Quiero agradecer la deferencia de ustedes al venir a acompañarnos. Y quiero agradecer los testimonios que me han dado, cómo han estado oyendo los programas de la radio, han estado recibiendo los CDs y algunos están compartiéndolo. Quiero dar gloria a Dios por eso. Alguien tiene que hacerlo, es la declaración. Me encanta estar en mi casa con mi familia. Tengo una esposa y 3 hijos maravillosos también. Pero alguien tiene que predicar. ¿Se imagina que ustedes decidieran predicar? Que la mitad de mi agenda la hicieran ustedes y la mitad de los lugares que tengo que ir fuera alguno de ustedes. Entonces yo nada más tendría que ir la mitad a los lugares. Pastor, por favor, venga con nosotros, pastor. ¿Se imaginan ustedes que eso ocurriera? Yo le hago una pregunta: ¿verdad que Maracay merece recibir a Cristo Jesús?
¿Se atreven ustedes a permitirle hoy al Espíritu Santo que lo haga a través de ustedes? ¿Cuánto quisieran ser el instrumento del Espíritu Santo? Alabado sea Dios. Vamos a orar esta noche y vamos a orar por 3 grupos, pastor. Yo voy a pedir que me dejen orar por ellos y por ellas. Me gustaría que uno de ustedes, pastor, orara por todos los amigos y amigas que están siguiendo la programación en todo el mundo, pero también que otro de ustedes orara por aquellos hermanos y hermanas que han apoyado el programa y están aquí esta noche como soporte de todo lo que se está haciendo. ¿Le gustaría que nos diviéramos la culpa? Pastor, ¿quiere cargar usted con parte de la culpa? Muy bien, vamos a pedirle al pastor que él pueda orar por toda la congregación, todos los hermanos presentes que apoyan esta actividad y la han hecho posible. ¿Le parece, pastor, a usted orar por todos los amigos y hermanas que están oyendo y viendo a través de la radio y la televisión? Y yo voy a orar por ustedes también. ¿Puede orar usted, pastor? Quiero invitarles a que inclinemos el rostro para tener una oración delante de nuestro Dios. Vamos a orar. Padre nuestro, gracias te damos, oh Dios, porque Cristo, el Hijo de Dios, llegó al momento de la hora y no retrocedió, sino que hizo todo para que pudiéramos hoy tener fe en que su muerte nos otorga la salvación. Te damos gracias, oh Dios, porque hay muchos hermanos y hermanas que han llevado en su corazón el mismo espíritu de Cristo Jesús y sienten el deseo que en la hora más oscura de este mundo, cuando hay muchas personas que no encuentran esperanza para su vida, cuando hay muchos que llevan cargas que no pueden soportar, levantarse en la hora oscura, cuando el mundo está a punto de perecer y no retroceder, sino llevar este mensaje a muchas personas. Te damos gracias, oh Dios, porque el Espíritu Santo los ha sostenido y los ha traído a este lugar. Y te pedimos que el poder de Dios siga siendo derramado en sus vidas. Y en esta hora, como fue Cristo fortalecido, fortalécelos también a ellos, para que el nombre de Dios sea glorificado en sus vidas. Te rogamos todo esto, Señor, pidiéndote que tú sigas dirigiendo este esfuerzo y que todo lo que hagamos por ti en sacrificio sea recompensado por la eternidad. En el nombre de Cristo te lo rogamos todo. Amén. Nuestro Padre y Dios, también, Señor, hacemos esta solicitud muy especial para que el amor de Dios pueda tocar los corazones de los amigos y hermanos que están viendo este programa a través del internet. Señor, en cualquier lugar del mundo donde está llegando la señal, Señor, toca la vida de estas personas, transforma sus corazones, que la gracia bondadosa de Jesucristo, que vino a redimirnos, que no dio un paso atrás, que aunque sabía que iba a entregar el sacrificio perfecto, lo hizo porque nos vio a nosotros, vio a nuestros amigos, aquellos, Señor, que necesitan ser rescatados por la gracia bondadosa, por la sangre expiatoria del Calvario. Hoy, Señor, entregamos a esos amigos que en diferentes lugares atienden a la voz del Espíritu y están listos, dispuestos a responder al llamado celestial para sus vidas. Señor, gracias te damos, porque tu palabra es una fuente inagotable de bondad y de amor. Y por eso te pido por nuestros amigos en esta hora, en el nombre de Jesús. Querido Padre Celestial, gracias por estar con nosotros en este lugar. Gracias por la compañía de los ángeles y la presencia del Espíritu Santo. Dios, gracias por la manera hermosa como su Espíritu ha tocado estos corazones presentes. Querido Padre, que todos aquellos y aquellas que una vez caminaron con usted, pero se retiraron y ahora regresan, como el hijo pródigo, Señor, usted pueda correr hasta cada uno de ellos y ellas. Usted pueda abrazarlos y abrazarlas. Usted pueda besarlos y darle nuevamente la bienvenida a la familia celestial. Que sean bienvenidos a la casa del Padre,
que sean bienvenidos a la familia de Dios. Querido Señor, y aquellas ovejitas que no habían caminado con usted, pero que esta noche han pasado al frente, diciendo, yo y mi casa serviremos a Jehová, que ellos y ellas también desde hoy sean templo para el Espíritu Santo, que sean lavados y lavadas con la sangre preciosa de Jesús, y desde hoy, Señor, sean vestidos con su manto de justicia. Que unos y otros, Dios eterno, muy pronto, a través del santo bautismo, puedan ser llamados hijos e hijas de Dios y herederos del reino de los cielos. Que sus nombres pronto estén en el santo libro de la vida. Es nuestro anhelo y oración, Señor. Querido Padre, se lo pedimos en el nombre santo de Jesús. Amén, Señor. Amén, Jesús. Amén.